La mañanera de Ángel Dominical, domingo 13 de junio del año en curso, el año 2021. Hace exactamente una semana, el país y los electores celebramos lo que llamamos la elección intermedia. Histórica, dicen algunos, por el número de puestos en juego y también por el número de participantes. Pero dejemos de lado la parte cuantitativa de esta elección de hace una semana. Y quiero comentarle a usted dos cosas, vayamos a esos dos elementos que me parecen fundamentales y no deben, por motivo alguno, ser olvidados al menos en lo inmediato y lo mediato, entendiendo por lo mediato de aquí a la siguiente elección, donde ya habrá elección presidencial en el año 2024. Dos cosas, pues, desde mi punto de vista, fueron evidenciadas hace una semana. Primero, el desfonde, cayó hecha a pedazos, la gobernación de un hombre incapaz, ignorante, soberbio y autoritario, y además evidenció su talante verdadero. Un cacique pueblerino, desconocedor de lo más elemental de las grandes transformaciones que ha habido en el mundo desde los años 60 del siglo pasado. Un hombre, pues, con una visión aceda de la economía y cómo se logra el crecimiento, pero también de lo que debe ser una gobernación responsable y acorde con la nueva realidad del mundo y, por supuesto, de México. En esto de las ideas también quiero aclarar lo siguiente, o decir lo siguiente. El presidente hace unos días ya habló claramente de la fe religiosa que profesa. Ya aceptó no ser católico, o a contrario sensu, aceptó ser cristiano, cualquier cosa que ello signifique. No concibo cómo alguien cristiano se rodea de una caterva de corruptos y de cínicos. Sin embargo, él dice que es cristiano. Hay mucha literatura muy interesante respecto a lo que son hoy en el mundo los cristianos. No son, como Calvino y Lutero, personas que innovaron, que fueron disruptivas y que abrazaron el conocimiento y el impulso por obtener conocimiento. Poco después, o unos años después, estas diversas religiones o grupos de cristianos, en vez de continuar con esa tradición, abrazaron el peor de los oscurantismos, basados en un libro que son más relatos fantasiosos que realidad. Es lo que los guía y ahí encuentran la explicación de cualquier fenómeno. Llega al grado, esa ridiculez, de establecer la edad, pongámoslo entre comillas, del universo, 10.000 años, o del planeta, como guste usted. López es de esos. López, en vez de entender que durante siglos fue la otra parte de esa religión monoteísta, la católica, la que abrazó el conocimiento y lo impulsó. Hoy en el mundo hay grandes universidades católicas que impulsan la investigación, la promueven, no así las religiones o estos grupos cristianos. Pero de estos últimos es López, de esa parte la más ignorante, la más caduca y acera. Vayamos ahora a la otra parte que se evidenció. A raíz de la apertura económica, cuando nuestro modelo de desarrollo cayó hecho pedazos, ya imposible de darle vida artificial en 1987 del siglo pasado, hace ya prácticamente 45 años, 44 para ser exactos, la economía debió abrirse y debimos incorporarnos
a la globalidad como la única salida ante la tragedia que era el México del noveno decenio del siglo XX. En estos años transcurridos desde que nos debimos abrir, millones y millones de mexicanos se han formado con una visión diferente, una visión opuesta a aquella visión sumisa resultado de la manipulación y la cooptación por parte del Estado mexicano. Aquella política desde Lázaro Cárdenas de cooptar y manipular ciudadanos, impidiéndoles ejercer su análisis, su actitud crítica ante el poderoso, desde Cárdenas a la fecha, creamos ejércitos de siervos con S, ciudadanos con actitud lacayuna, con un servilismo hacia el poderoso que asusta. Pero este proceso de apertura dio lugar a millones de mexicanos con una visión de la vida y del mundo diferente. Mexicanos que creen, que aprendieron a entender el valor del esfuerzo personal, del trabajo sistemático permanente para darles a los suyos y gozar también él de una mejor calidad de vida y de un futuro mucho mejor que el de aquellos años del dorado autoritarismo y el partido casi único. Este carácter de independencia, de ejercer la libertad acorde con los intereses mejores de cada uno de nosotros, se expresó condenando y derrotando de una manera clara a muchos, decenas, centenas de candidatos de Morena. Y eso molestó a López, al grado tal de que la desesperación que ya era evidente, hoy se ha exacerbado. Un hombre que ve caer hecho pedazos un modelo que era una ilusión, querer reproducir el pasado que nunca ha existido además, porque es una idea equivocada, tergiversada que él tiene de una parte de la historia económica del país en el siglo XX. Y hoy no tiene de qué asirse, no tiene qué agarrar para lograr sobrevivir políticamente. Su partido o su movimiento está hecho giras, grupúsculos, ni siquiera grupos, grupúsculos, oportunistas, sinvergüenzas, corruptos, empezando por su familia, son los que como las ratas en los naufragios parecen ser los primeros que abandonarán la nave. La nave maltrecha con las velas todas rasgadas que es la 4T. Esas dos cosas fue lo que vimos hace una semana. ¿Es bueno eso para el país? Sin duda alguna. Lo cual no quiere decir que debamos dormirnos en nuestros laureles, sino partir de eso para estimular la actitud crítica del ciudadano y que más y más integrantes de ese gran sector que llamaríamos la clase media, para que rechacen de aquí a 3 años, el 2024, lo que quede, los restos de eso que hoy algunos ilusos llaman la cuarta transformación. López no tiene remedio ya, su gobernación tampoco, no tienen salvación. Intentaron jugar una carta muy desgastada y echada al basurero de la historia desde hace decenios. Utilizar el gasto público no solo para generar crecimiento económico, sino también para comprar voluntades. Se demostró hace una semana que eso ya no funciona. El presidente y los suyos, con esa visión aceda, caduca, han dilapidado cientos de miles de millones de pesos. Han castigado salud, educación, infraestructura. Han tirado en 3 proyectos de manera criminal cientos de miles de millones de pesos. Se ha formado a su alrededor una casta de corruptos, de rateros
sinvergüenzas que han robado de manera ofensiva, que en algunos casos han dejado a los de atrás como aprendices. Esta gobernación, pues, lo vimos, quedó demostrado que ha obtenido el rechazo de decenas de millones de mexicanos. No está ganada la guerra, fue una batalla. Intentarán reorganizarse, sin embargo, el proyectil que les pegó en la línea de flotación los tiene a punto del naufragio. No hay que bajar la guardia, hay que seguir. Están tocados, no tienen recursos, pero lo peor para ellos, no tienen una idea que les permita salir del desastre en el que están. Ahorita andan revolcándose en su propia desgracia, en ese mar, en ese océano de ignorancia, de estupideces mil desde la gobernación. No tienen, para decirlo claro, salvación alguna. Y ahora sí, el presidente les pide a los disque empresarios, sedicentes empresarios, confíen en mí. Como dije ayer o anteayer, nomás le faltó decir, empresarios, soy Paquito, ya no diré mentiras, no haré travesuras. ¿Serán tan ingenuos que le creerán? Será el problema de ellos. Pero el país está comenzando una nueva etapa donde lo que deberá dilucidarse de aquí al 24 es el sepelio y la, como diríamos, enterrar a la 4T y todos aquellos oportunistas, ignorantes, sinvergüenzas, ratas, junto con ella. Va a ser un ataúd muy grande donde todos esos van a caber, no se preocupe usted. Ya lo verá. Por eso yo le pido a usted que cerremos la página y ahora sí, a lo que sigue. Hay muchos problemas, graves problemas estructurales que merecen nuestra atención. No nos distraigamos más. En pocos días el INE dará los números definitivos que poco variarán de los que ya conocemos. Pero repito, que no le gane eso de la aritmética y que andan y cuántos, no. Finanzas públicas, pensiones, convivencia entre los mexicanos, inversión, sistema público de salud, sistema público de educación, entre muchos otros problemas, son los temas que debemos hacer nuestros. Y el impulso que obtuvimos hace una semana, no perderlo, tomar esos problemas y aclararlos y convencer a más y más ciudadanos que el gran peligro para México es, en este orden, López y sus ideas y los glúteos veloces que le hacen coro. No hay más. A seguirle pues. Gracias.